Vamos a empezar que empiece la grabación. Bien, entonces ya está grabándose en el video. Entonces, en este video lo que vamos a ver es un análisis del espacio muestral, ¿no? Que es un concepto sumamente importante para entender probabilidades, ¿no? Y nuevamente reiterando que el espacio muestral es el conjunto de los posibles resultados de un experimento aleatorio, que ya hemos visto también en la anterior clase. ¿Cuál es la diferencia entre un experimento aleatorio y un experimento determinístico? Pero de todas maneras, podemos indicar de que un experimento aleatorio se caracteriza porque el resultado del experimento, ¿no? No podemos saberlo de antemano, ¿no? Entonces, si nosotros repetimos el experimento en las mismas condiciones, en los experimentos aleatorios vamos a tener resultados diferentes, ¿no? Entonces, esos resultados diferentes son los resultados posibles de ese experimento y ese conjunto de posibles resultados son el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y dentro de ese conjunto podemos tener diferentes componentes, cada uno de ellos se denomina los elementos muestrales, ¿no? Entonces, podemos tener espacios muestrales cuantitativos, espacios muestrales cualitativos. En este primer caso, donde dice, estamos viendo un ejemplo, un geólogo que recoge muestras de rocas sedimentarias en el campo y las clasifica según el tamaño modal del sedimento en grosero, ¿no? En grueso, medio, fino o muy fino. Entonces acá en el primero, por ejemplo, nosotros tenemos entonces, en la primera, estamos hablando de esta primera pregunta, tenemos un espacio muestral, ¿no? Aquí tenemos un espacio muestral cualitativo. Pero en este caso tenemos un espacio muestral cualitativo, pero además ordinal. Ordinal. ¿Por qué? Porque fíjense acá, estamos teniendo, ¿no? 4 categorías, ¿no? Que va desde las rocas más gruesas hasta las rocas muy finas o más finas. Entonces son cualitativos que sí están ordenados, ¿no? Y por lo tanto, tenemos un espacio muestral, ¿no? Entonces, ese espacio muestral es igual, lo mismo que están ahí, estamos colocando un conjunto. Las llaves siempre representan los conjuntos, los gruesos, ¿no? Los medianos, los finos y los muy finos. Bien, entonces tenemos 4 elementos muestrales ahí. Entonces acá ya tenemos definido un espacio muestral cualitativo ordinal, tenemos 4 elementos de muestreo y lo que tenemos que asignar es, haciendo estos muestreos, asignar probabilidades de ocurrencia para cada una de estas categorías. Tengo que asignar y decir cuál será la probabilidad de que salga el sedimento de tamaño grueso, cuál será la probabilidad de que salga ese sedimento de tamaño mediano, de tamaño fino y de tamaño muy fino. Entonces tenemos que asignar probabilidades a cada uno de estos posibles 4 resultados de este experimento. Entonces, esa es la característica del primero. ¿Y de qué va a depender esto? ¿De qué va a depender la probabilidad? Justamente va a depender, ¿no? De cuál es el comportamiento del muestreo que esté realizando el geólogo, ¿no? ¿Cuántas muestras está obteniendo? Si habrán obtenido 50 muestras, 100 muestras, de esas muestras, ¿cuántas habrán salido que son del tamaño grueso, del tamaño medio, fino o muy fino? Entonces, dependiendo de ese comportamiento, de esa descripción de esa variable, entonces nosotros vamos a tener también una asignación de probabilidades, ¿no? Bien, luego tenemos en el 2 tenemos un espacio muestral, ¿no? Un espacio muestral cualitativo, pero nominal. Lo que ocurre en el caso de los colores, nosotros hemos dicho que los colores no se pueden ordenar, ¿no? No hay la ordenación de colores, ¿no? Entonces acá un biólogo dice, observa el fenotipo de la primera generación filial resultante del cruce de 2 individuos heterocigóticos
respecto de un carácter diploide con dominancia completa. El espacio muestral es, entonces acá, el dominante, por ejemplo, el fenotipo del dominante y el fenotipo del recesivo. Pero si nosotros queremos analizar el genotipo, entonces el espacio muestral va a estar conformado ya no por 2 elementos muestrales, sino por 3 elementos. Vamos a hacer un ejemplo acá. Si nosotros quisiéramos estudiar el color de las flores de una especie, por ejemplo, el color, vamos a estudiar el color de las flores de una especie, ¿no? De una especie de plantas, ¿no? De una especie de plantas, ¿no? Las cuales están gobernados por la presencia de un gen dominante, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar las cuales están dominados por la presencia de un gen dominante, por la presencia de un gen dominante. Entonces, las combinaciones genéticas, por ejemplo, nos pueden dar los siguientes resultados. Bien, vamos a ver entonces, si nosotros realizamos, por ejemplo, el cruce de 2 heterocigóticos, por ejemplo, cuando decimos heterocigóticos es un dominante y un recesivo. Un dominante va a ser una letra mayúscula y un recesivo una letra minúscula, de ese carácter, color de las flores. Entonces hacemos la cruce con otro heterocigótico, ¿no? Entonces acá vamos a tener esa cruce. ¿Y cuáles van a ser nuestros resultados? Nuestros resultados van a ser, primeramente, A mayúscula, ¿no? Estamos haciendo el cruce de este gen con este gen primeramente, luego de este con este, entonces vamos a tener, el siguiente va a ser A mayúscula y A minúscula. El siguiente va a ser A minúscula y A mayúscula, y finalmente vamos a tener el A minúscula y el A minúscula. Entonces, esos serían los posibles resultados desde el punto de vista, genético. Pero si el color está definido, por ejemplo, por este gen dominante, vamos a suponer entonces que el color esté definido por ese gen. Y si nosotros, por ejemplo, decimos el color de las flores rojas está definido por este gen, entonces vamos a tener el siguiente espacio muestral. El espacio muestral va a ser igual, ¿no? Simplemente va a ser igual a el conjunto de flores rojas, por ejemplo, flores rojas, y flores blancas, ¿no? Entonces aquí tenemos ese conjunto, pero también podemos decir que ese conjunto está definido por la siguiente expresión. Entonces, desde el punto de vista del fenotipo, esto va a ser entonces que la progenie A dominante nos va a dar eso, el color rojo, las flores rojas, y el otro va a ser entonces el heterocigótico A mayúscula, A minúscula. Entonces, eso nos van a dar flores rojas, ¿no? Esto nos van a dar entonces flores rojas. Entonces, aquí vamos a tener las flores rojas, ¿no? Entonces, vamos a tener, estos dos nos van a dar las flores rojas, porque el gen dominante que define ese color de flor roja es justamente la mayúscula, ¿no? En cambio, las flores blancas van a estar definidas, ¿no? Por un conjunto, simplemente por uno de ellos, como es el otro color recesivo, entonces va a ser solamente definido por A minúscula y A minúscula. Entonces, este es el gen recesivo, ¿no? Entonces, esta combinación genética, entonces estas dos combinaciones genéticas, ¿no? Del gen de los homocigóticos y del heterocigótico nos van a dar el color rojo. ¿Por qué? Porque el A mayúscula es el dominante, es el que define el color. La única manera de que nos dé flores de color blanca es de que los dos, la combinación genética tenga los dos recesivos, que en este caso sería A mayúscula y A mayúscula también.
Entonces, aquí vamos a tener, entonces tenemos desde el punto de vista de acá, de el color, entonces vamos a tener acá, el espacio muestral va a ser flores rojas o flores blancas. ¿Quiénes definen las flores rojas? Dos combinaciones genéticas, que son estos dos. Y las flores blancas solamente una combinación genética, que sería que los dos sean recesivos, ¿no? Bien, en cambio, el espacio muestral, entonces, eh, eh, y el espacio muestral, entonces, desde el punto de vista del fenotipo va a ser espacio muestral igual. Entonces, desde el punto de vista del fenotipo, nosotros tenemos luego, eh, tenemos el otro, el A, y tenemos finalmente el otro que tenemos ahí. Entonces, desde el punto de vista, aquí vamos a tener, esto es desde el genotipo, este es el genotipo, este es su espacio muestral, y este otro, donde dice flores, es el fenotipo. El fenotipo. El fenotipo es lo que nosotros observamos como resultado. Y el otro, el genotipo, es la combinación genética, ¿no? Entonces ahí simplemente, fíjense, solamente hay A mayúscula, que es una combinación homocigótica, luego tenemos heterocigótico, pero de acá, estos dos son iguales, ¿no? Son iguales, solamente está cambiando la posición, y este es el recesivo, homocigótico, pero recesivo, ¿no? Entonces, este sería el genotipo. Entonces, en resumen, acá tenemos que el espacio muestral de este experimento, el espacio muestral del fenotipo tiene dos elementos muestrales. En cambio, el espacio muestral del genotipo tiene tres elementos muestrales. Ahora, ¿cuáles serán las probabilidades? ¿No? Las probabilidades van a ser de que, fíjense acá, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 posibles resultados. Pero de esos 4 posibles resultados, fíjense, este me va a dar una flor roja, este también una flor roja y este una flor roja. Entonces, la probabilidad, la probabilidad de que tengamos una flor roja. ¿Cuánto sería entonces la probabilidad de que tengamos una flor roja? Va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a 3 cuartos, ¿no? Esta es la probabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos acá 3 de 4. 1, 2, 3, 4 combinaciones genéticas, pero las tres van a dar flores rojas. Por lo tanto, su probabilidad de flor roja o de flores rojas es de 3 cuartos, ¿no? Entonces, acá tenemos ahí. ¿Y cuál es la posibilidad de flores blancas? Las flores blancas solamente es una posibilidad de que los dos sean A minúsculas, o por lo tanto sea una combinación genética dominante pero recesiva. Por lo tanto, la probabilidad de flores blancas va a ser igual a un cuarto. Entonces, estamos nosotros asignando probabilidades en función de cuáles han sido los resultados genotípicos y cuál es el color, ¿no? No nos olvidemos que acá el color, el gen dominante que es la mayúscula, está asociado a la aparición de flores rojas, ¿no? Entonces, por eso es que acá las flores rojas tienen una probabilidad de 3 cuartos, una probabilidad de ocurrencia, y las flores blancas que están asignados a la combinación genética de dos recesivos es solamente de 1 cuarto. ¿Se ha entendido esta pregunta 2 o alguien quiere una mayor explicación? Hola. Bien, ahora vamos a ver la pregunta 3. Entonces, fíjense, aquí hemos asignado probabilidades, ¿no? Hemos asignado probabilidades. Y ahora nos vamos al 3. Ahora, fíjense acá, nosotros tenemos dos dados que estamos lanzando y para nosotros el evento es la suma de los dos dados. Entonces, la suma de los dos dados simplemente va a ser, como estamos hablando, pues, ¿dónde va a empezar? Va a empezar en 2.
3, 4, entonces son números enteros, por lo tanto es un espacio muestral discreto. Entonces, estos son, acá vamos a ver, este es un espacio muestral discreto, es un espacio muestral discreto, ¿no? Pero es un espacio muestral discreto finito, ¿no? Porque no son muchos los posibles resultados, es finito. ¿Por qué será finito? Primero, porque es discreto, porque el espacio muestral son solamente números enteros, ¿no? Y va a ser finito porque el número de posibles resultados son numerables. Nosotros podemos colocar en el conjunto todos los posibles resultados, por lo tanto es finito. Entonces, ¿eso qué significa? Que si el evento que estoy definiendo es igual, por ejemplo, la suma, vamos diciendo que el evento va a ser la suma de los dos dados, entonces yo tengo 36 posibles resultados, ¿no? Pero ¿cuál va a ser mi evento, mi espacio muestral? Mi espacio muestral, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Y aquí vamos a ver por qué estamos diciendo que es discreto, porque solamente tiene que ser números enteros. El primero va a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Fíjense, yo puedo colocar todos los posibles resultados en el conjunto espacio muestral, por lo tanto, este es un espacio muestral discreto, pero finito, ¿no? Es finito porque estoy colocando ahí, ¿no? Yo sé que hay acá cuántos elementos muestrales, tenemos 11 elementos muestrales, entonces puedo decir existen 11 elementos muestrales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es finito, ¿no? Pero ahí puedo yo enumerar cada uno de ellos, ¿no? Bien, entonces ahora aquí fíjense, nosotros tenemos varios posibles resultados. Esos posibles resultados yo los voy a colocar acá en una tablita. Voy a decir X son todos los posibles resultados y acá voy a colocar su probabilidad. ¿Cómo vamos a asignar probabilidades? Entonces aquí empezamos con 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a irnos hasta acá, hasta 12, ahí. Esos son todos los posibles resultados del experimento, ¿no? Son 12. Bien, ahora, ¿cuál va a ser la probabilidad de que salga 2? Entonces, fíjense, acá otra cosa importante. Tengo que colocar esto como fracciones. Entonces, acá vamos a colocar, bueno, cuando coloquemos lo vamos a cambiar, tiene que estar como fracción las probabilidades porque se entiende así de mejor manera. Por ejemplo, si yo digo, la suma de 2 es 1 y 1, ¿hay alguna otra posibilidad de que se cumpla con la suma de 2 diferente a 1, 1? No, es el único con el que se puede cumplir. Por lo tanto, como son 36 posibles resultados, entonces mi probabilidad va a ser 1 en 36. Entonces voy a tener que acá mi resultado va a ser 1 en 36. Bien. Pero esto yo quiero expresarlo como una fracción. Entonces vamos a ir a formato de celda, y aquí colocamos fracción, ¿no? Y podemos poner hasta 2 dígitos, porque tenemos ahí 1 en 36, etcétera. Entonces vamos a colocar ahora esto, 1 en 36. Bien. Entonces ya tenemos que el primero es, su probabilidad es 1 en 36, ¿no? 1 en 36. Bien, ahora vayamos a ver del siguiente, ¿no? El siguiente. Entonces tenemos acá, por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que salga 3? Entonces solamente tenemos 1 y 2, y 2 y 1, entonces va a ser 2 en 36. 2 en 36, ¿no? Pero acá esto se va a simplificar a 1 en 18, ya hemos dicho 2 en 36, está simplificando. ¿Cuál es la posibilidad de que la suma sea 4? Acá tenemos 1, 3, 2, 2, 3, 1. Entonces son 3 de 36. Entonces colocamos 3 de 36. Esto también se puede simplificar en 1 doceavo, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que sean 5? Aquí tenemos 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, son 4 en 36. Entonces también esto se puede simplificar. 4 en 36 se va a simplificar a un noveno, ¿no?
¿Cuál es la probabilidad ahora de que sea 6? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a ser 5 en 36. Y esto 5 en 36 no se puede simplificar porque no tiene múltiplos. Entonces se va a quedar nomás en 5 en 36. Luego, ¿cuál va a ser la probabilidad de que sea igual a 7 la suma? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en 36. Eso sí se puede simplificar porque hay un múltiplo en ahí, entonces va a ser un sexto. Luego tenemos de que sea 8, ¿no? Aquí tenemos entonces, aquí tenemos 8, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5, esto es 5 en 36, que no se puede también simplificar. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea 9? Aquí tengo 6, 3, 9, 4, 5, 9, 5, 4 son 4. Entonces, 4 en 36. Es un noveno simplificando. Luego 10. Aquí tenemos entonces 10. ¿Cuáles van a ser los que salgan 10? Aquí tenemos 4, 6, 5, 5, 6, 4 son 3. 3 simplemente en 36. Eso se simplifica. 1, 12, ¿no? Luego, ¿cuántos serán cuántos resultados nos dan una suma de 11? Aquí tenemos 5, 6 y 6, 5, entonces este es 2 en 36. Y finalmente, ¿cuántos nos darán una suma de 12? Simplemente va a ser que el primer dado sea 6 y el segundo 6, y eso entonces 1 en 36, que tampoco se va a simplificar, queda ahí. Bien, entonces esas son las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los posibles resultados de la suma de dos dados. Entonces acá insertamos, ¿no? Insertamos y hacemos nuestro gráfico. Bien, entonces acá tenemos, ese es nuestro gráfico. Bien, lo vamos a llevar acá. Bien, y ahora vamos a hacer el gráfico de probabilidades de ocurrencia. Entonces agarramos acá y nos vamos a ir a seleccionar datos, ¿no? Aquí en el eje X yo quiero que estén todos los posibles resultados del experimento. Entonces vamos a editar esto y vamos a colocar entonces que tienen que estar estos valores en el eje X, y en el eje Y lo voy a sacar X y solamente voy a dejar la probabilidad. Este entonces es la probabilidad, ¿no? De lanzar dos dados, ¿no? Entonces acá vamos a tener, ¿no? Bueno, esto no necesitamos acá la leyenda, pero sí necesitamos colocar los títulos de los ejes. Entonces acá voy a poner, esto sería, por ejemplo, probabilidad. Esa es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos eventos. Aquí tenemos entonces la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces esta es la probabilidad de ocurrencia, acá. Probabilidad de ocurrencia. Y acá entonces vamos a tener, ¿no? Suma del lanzamiento de dos dados. Bien, aquí ya tenemos entonces nuestro gráfico, suma del lanzamiento de dos dados. Bien, y ahora acá, bien, puedo agregar también sus etiquetas. Bien, aquí están sus etiquetas. Bien, entonces fíjense, este es nuestro gráfico. Si nosotros lanzamos entonces dos dados y tomamos en cuenta lo que ha salido en el primer dado y luego en el segundo dado y luego lo sumamos, entonces vamos a tener estas probabilidades de ocurrencia. Ustedes pueden ver dónde van a estar. La mayor probabilidad corresponde a que la suma sea 7. Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, predecir, yo podría decir, tiene más probabilidad de que salga 7. Entonces, podría decir yo que en el próximo lanzamiento de los dos dados va a salir una suma de 7 porque tiene la mayor probabilidad, ¿no? Luego le sigue que la suma sea 6 o de que la suma sea 8. Esas serían las mayores probabilidades, y en contraste vamos a tener aquellos eventos donde tenemos pocas probabilidades, y eso está justamente cuando decimos que la suma sea igual a 2 o que la suma sea igual a 12, ¿no? Porque solamente hay un posible resultado que cumple con esa condición de que sea el primer dado 1 y el segundo dado 1, o de que sea el primer dado 2 de 6 y el segundo dado también 6.
Entonces, aquí están las probabilidades de ocurrencia de todos esos posibles resultados de ese experimento, ¿no? Bien, entonces ya estamos con el 3, ¿no? El 4 dice, se lanza un dado, ¿no? Y se observa, ¿no? Eh, eh, el número de veces que es preciso lanzarlo hasta obtener por primera vez el 6, ¿no? El espacio muestral, entonces, en este caso también, simplemente va a salir 1, 2, 3, 4, 1, 2, o sea, sí, sigue con los espacios muestrales discretos, ¿no? Por lo tanto, acá, entonces, vamos a tener en el 4, acá, vamos a tener entonces un espacio muestral discreto. Discreto porque siempre van a ser números enteros, ¿no? Infinito, pero numerable. Infinito, numerable, ¿no? Numerables. Entonces nosotros podemos decir, ¿cuál va a ser el espacio muestral? Entonces, fíjense acá podemos, lo que estén ahí expresado va a ser el espacio muestral. Puede ser que nosotros hayamos lanzado una vez y justamente en la primera haya salido el 6, ¿no? Entonces acá va a ser 1. O puede ser que en 2 haya salido, puede ser que en 3, en 4 lanzamientos, en 5, en 6, en 7, etcétera. Pero podemos colocar eso hasta n, ¿no? Y podemos ver que podemos ir numerando podemos numerar todos estos posibles, que si son infinitos, pero sabemos que van a tener, podemos numerarlos de esa manera, como un conjunto de un espacio muestral discreto, números enteros. Infinito es un gran número, pero numerable, que sí lo podemos colocar acá, ¿no? Bien, entonces, ese sería un espacio muestral discreto, infinito, numerable, ¿no? Otro ejemplo más o menos parecido es, acá tenemos este de acá. Dice, se lanza una moneda, vamos a lanzar una moneda, estamos hablando de una moneda tantas veces como sea necesario hasta obtener la primera cara y se anotan los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, yo puedo lanzar una moneda y en la primera puede ser que haya salido cara, ¿no? Entonces acá puede ser que hayan estado dos lanzamientos y haya tenido en la primera haya sido cruz y la segunda recién ha sido cara. Bueno, acá en las dos primeras han sido cruz, la tercera recién ha sido cara. Entonces es un posible resultado. El otro va a ser que tenga cuatro lanzamientos, pero los tres han sido cruz y el último, el cuarto, ha sido cara. Acá puedo tener 5 lanzamientos, ¿no? 5 lanzamientos, 4 de ellos han sido cruz y el último recién haya sido cara. Entonces va a ser este experimento, nosotros podemos lanzar la moneda una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, etcétera. Pero va a ser hasta que salga la primera cara, ¿no? En el otro caso ha sido hasta que salga, en el otro ejemplo que hemos visto, ¿no? Hasta que salga el 6 y en acá es hasta que salga cara, pero estamos repitiendo varias veces. Entonces, ese también es un espacio entonces también muestral, discreto, porque solamente tenemos aquí cara, aquí tenemos cruz, cara, aquí también tenemos cruz, cruz, cara, aquí cruz, 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 cara, ¿no? Estamos hablando del lanzamiento de la moneda. Entonces, así podemos tener varios, sí, cuando nosotros podemos expresar los posibles resultados acá como elementos muestrales, entonces decimos que es numerable. Sabemos que es infinito, pero sí es numerable. Estamos entendiendo el proceso que va a seguir esto. El siguiente, por ejemplo, va a ser, ¿cuál sería el siguiente? Va a ser X, 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 X y el último cara. El otro va a ser, y vamos a ir así, sigue aumentando las X y con cara hasta que nos salga. Entonces, uno de ellos va a ser el posible resultado, ¿no? Entonces, este es un espacio muestral discreto, infinito, numerable. Numerable es cuando sí podamos expresar eso acá.
No numerables cuando nosotros no podemos expresar ninguno de los elementos de muestra uno por uno. Eso es ya no numerable. Acá sí sabemos que puede ser un lanzamiento, podemos obtener el número de veces que es preciso lanzar, 2 veces lanzamos, 3 veces lanzamos, 4 veces, hasta que nos salga el número 6, ¿no? Pero acá, cuando decimos que sabemos que es infinito, pero cuando decimos que es numerable, cuando esto sí podemos colocar aquí, por lo menos los primeros posibles resultados de ese experimento. Es un elemento muestral, es otro elemento muestral, es otro elemento, y estamos diciendo ahí que va a ser n, ¿no? Y lo mismo tenemos acá, en esto estamos diciendo que va a ser cara, cruz, cruz, cara. Entonces, los primeros estamos denotando ahí en el espacio muestral, ¿no? Pero cuando ya no se puede denotar, no podemos ni siquiera colocar los primeros, eso ya es infinito no numerable. Bien, ahora entonces está claro ahí la 4, ¿no? La 4. La 5 dice, en una sucursal bancaria se comprueban los cheques antes de pagarlos. Si en la cuenta hay saldo suficiente, lo acepta el cheque. Y si no hay, se rechaza el cheque. Se comprueban 3 cheques. Ahora tenemos acá que son 3 cheques, ¿no? Todos los posibles resultados forman el espacio muestral. Entonces ahí fíjense, ese es un espacio muestral, ¿no? Eh, finito, finito, porque solo, aquí está finito porque estamos colocando todos los elementos muestrales. No hay otros posibles resultados acá, solamente son estos, porque tenemos 3 cheques, ¿no? Entonces vamos a tener que el 5 entonces es un espacio muestral, es un espacio muestral discreto, finito. Entonces acá tenemos, como ustedes pueden ver, el espacio muestral. El espacio muestral va a ser entonces, por ejemplo, que estamos hablando de 3 cheques que por ejemplo, el primer posible resultado es que los 3 tengan suficiente saldo y por lo tanto sean los 3 aceptados. Entonces vamos a poner los 3 fueron aceptados. El segundo va a ser que los 2 primeros sean aceptados, pero el tercero sea rechazado porque no tenga saldo. Entonces vamos a tener aceptado, aceptado, rechazado. El siguiente posible resultado es que el primero sea aceptado, el segundo sea rechazado y el tercero sea aceptado. El otro posible resultado es el primero sea rechazado, el segundo aceptado, el tercero aceptado. Luego tenemos que el primero, ahora al revés, que el primero sea aceptado y el segundo y el tercero sean rechazados, ¿no? Luego tenemos acá que el primero sea rechazado, el segundo aceptado y el tercero rechazado. El otro posible resultado es que los 2 primeros sean rechazados y el tercero sea aceptado. Y al final vamos a tener que los 3 sean rechazados. Entonces, tenemos ahí todos los elementos de muestreo. ¿Cuántos elementos de muestreo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Entonces tenemos 8 elementos de muestreo. Entonces, cuando nosotros tenemos 8 elementos muestrales, también mejor lo podemos poner 8 elementos muestrales. Cuando tenemos ahí en el conjunto todos los elementos muestrales, entonces decimos que es un espacio muestral discreto finito. Lo finito está porque nosotros podemos colocar ahí todos los elementos muestrales, ¿no? Bien, luego tenemos en el 6, dice, en un ensayo de un medicamento se administra una dosis diaria a cada una de las 10 cobayas enfermas, ¿no? Tenemos 10 entonces enfermas y se observa al cabo de un tiempo de 7 días el número de las que están curadas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro espacio muestral? Puede ser que las 10 se hayan curado, pueden ser que 9 hayan sido curados, pueden ser que 8 hayan sido curados, pueden ser que hayan sido curados 2 o al final hay la posibilidad también que ninguno de los animales haya sido curado. Entonces vamos a tener acá en 6 un espacio
muestral, ¿no? Discreto, discreto, finito también, finito. Porque acá sí podemos poner, porque tenemos ahí el espacio muestral va a ser igual, ¿no?, al conjunto de un sitio. Puede ser que las 10 enfermas se hayan curado. Entonces vamos a tener 10, la otra posibilidad que 9, la otra posibilidad que sean 8, la otra posibilidad que sean 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y la última opción es que ninguna se haya curado. Ninguna se haya curado al administrar esta dosis diaria. Entonces, fíjense, todos los elementos del espacio muestral han sido colocados ahí entre llaves y por lo tanto este es un elemento muestral discreto pero finito. Finito es cuando todos ingresan ahí en el espacio muestral, ¿no? Bien, entonces ese sería el espacio muestral. Bueno, el 7 dice una ruleta tiene marcada en su circunferencia el 0, ¿no?, que es el origen de los ángulos que forma la aguja al detenerse. Entonces, ese es cuando da y se detiene, se hace girar y se mide cuánto ha recorrido, pero en radianes, ¿no? En radianes. Entonces, el ángulo, nosotros podemos medir también en radianes, ¿no? El ángulo completo va a dar vuelta a los 360 grados y eso va a ser 2pi. Por lo tanto, acá, este es un espacio muestral que tiene decimales, porque estamos hablando, por ejemplo, pi es 3, 14, 16, y por lo tanto multiplicado por 2, y aquí ahí tenemos decimales. Entonces van a tener todos estos radianes que vamos a medir, tienen decimales, por lo tanto este es un espacio muestral, es un espacio muestral continuo, ¿no? Continuo, ¿no? Es un espacio muestral continuo, ¿no? O también podemos llamar o infinito no numerable, o infinito no numerable. ¿Eso qué significa? Que yo ya no puedo colocar entre las llaves todos los posibles resultados, es imposible, ¿no? Entonces, simplemente lo que voy a colocar es que el espacio muestral va a ser un conjunto de todos, de un conjunto de valores X que pertenecen a los números reales, ¿no? Que pertenecen a los... a ver, vamos a ver dónde está el otro. Que pertenece entonces a los números reales. Bueno, ahí podemos poner. Bien. Que pertenece a los números reales, ¿no? Los números reales. Y aquí estamos haciendo tal que este posible resultado va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Mayor o igual a 0, entonces vamos a tener acá mayor. Bien, entonces, ¿dónde está? Aquí vamos a tener. Bien, aquí tenemos mayor o igual, ¿no? Entonces, x va a ser mayor o igual a 0, pero va a ser menor a 2pi, pero va a ser menor a 2pi, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente el valor de pi, ¿dónde está? Bien, entonces aquí tendríamos 2pi. Pero vamos a ver si podemos encontrar ese símbolo. Bien, entonces nosotros vamos a poner, simplemente ahí podemos poner pi, 2pi, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, ese sería entonces el espacio muestral. Entonces cuando nosotros ya no podemos denotar uno por uno solamente, sino ponemos como un conjunto y donde decimos, vemos la pertenencia en los números reales y además decimos tal que x es mayor o igual que 0, pero menor que 2pi, entonces ese es un espacio muestral continuo o infinito, no numerable. No numerable porque no puedo poner cuál es el primer elemento muestral, cuál es el segundo elemento muestral, o sea, no puedo hacer eso en ahí. Entonces, ese es un espacio muestral continuo, ¿no? Como está acá.
Luego lo mismo acá en el 8. En el 8 dice, el 8 también es un espacio muestral, lo mismo que acá. Es un espacio muestral, acá vamos a colocar, es un espacio muestral también, continuo o infinito no numerable. No numerable, porque acá, fíjense, estamos viendo, se elige al azar del segmento 0. Hemos dicho que 0 quiere decir mayores o iguales a 0, pero menores o iguales a 1, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo acá que va a ser el espacio muestral, va a ser igual a este segmento, entonces podemos colocar de 0 a 1, ¿no? Y esto es igual a decir que es el conjunto de las X que pertenecen, entonces acá ya tenemos el símbolo, pertenecen a los números reales, tal que, esto quiere decir tal que, ¿no? X es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces vamos a colocar mayor o igual a 0, ahí está, y podemos insertar ya mayor o igual a 0, ¿no? Aquí tenemos X, mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1, ¿no? Entonces, ese será el conjunto. Entonces, fíjense, aquí también no estamos poniendo uno por uno los elementos muestrales porque es imposible, no se puede enumerar, es infinito, ¿no? Entonces, por lo tanto, simplemente tenemos que utilizar estas expresiones, estas notaciones, ¿no? Que es un valor X que pertenece a los números reales, pero tal que X es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1. Entonces, el 8 es también un espacio muestral continuo o infinito no numerable, ¿no? Bien, en cambio, el de la moneda, ya hemos dicho el de la moneda, el 9, es un espacio muestral, pero discreto acá, discreto, porque simplemente tenemos, aquí estamos denotando, sí, estamos colocando los primeros, por ejemplo, estamos denotando cómo son los primeros elementos muestrales, por lo tanto, este es un espacio muestral, es un espacio muestral, es un espacio muestral discreto, es un espacio muestral discreto, infinito, infinitos, pero numerables, son numerables. ¿Por qué numerables? Porque estamos enumerando ahí los primeros, miren, estamos numerando. Entonces aquí tenemos ese espacio muestral. Entonces vamos a tener el espacio, por ejemplo, el primero, vamos a decir de acuerdo a eso, dice, se lanza una moneda tantas veces, primeramente una vez, después 2 veces, luego 3 veces, luego 4 veces, luego 5 veces, 6 veces, hasta que podamos tener una primera cara. Entonces, vamos a tener cara, puede ser que en la primera ya hemos obtenido, puede ser que sea cruz, cara, ¿no? Puede ser que sea acá cruz, cruz, cara. El otro podría ser que sea cruz, 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 cara. Pero también podemos tener ahora 1, 2, 3, 4, cara, 5 lanzamientos. Podemos seguir teniendo acá, ahora 1, 2, 3, 4, 5, cara, y así sucesivamente. Entonces, pero sabemos, no estamos colocándolo todos, pero sabemos que cuáles son los primeros elementos de muestreo, ¿no? Por los primeros elementos muestrales. Por lo tanto, por eso es infinito, pero sí es numerable, porque podemos expresar los primeros números, ¿no? Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos un poco para entender el concepto de espacio muestral. Entonces, son todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y que puede tener, podemos dividir estos espacios muestrales en cualitativos, como hemos visto los dos primeros, algunos que sí se pueden ordenar, como el tamaño del sedimento, que está desde lo más grueso hasta lo más fino, o que al final no podamos ordenar y sean más bien espacios muestrales cualitativos nominales, como en el caso de los colores. Hemos dicho que ningún color podemos nosotros ordenar, que alguno sea mejor, que tenga una jerarquía mucho mayor que otra, pero entonces acá podemos asignar probabilidades. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en genética, como en este caso estamos viendo. Bien, y luego tenemos ya los otros espacios muestrales, que son un espacio muestral finito, donde nosotros sí podemos colocar en el espacio muestral todos los elementos muestrales, ¿no? Luego tenemos un espacio muestral también discreto, pero infinito,
numerable. Sí, es infinito, pero sí, ¿por qué infinito? Porque no sabemos hasta dónde va a ir, pero es numerable porque sí, los primeros elementos de muestreo podemos nosotros escribir en el espacio muestral, en el conjunto del espacio muestral. Este es y luego tenemos además los otros que sería el espacio muestral continuo o infinito no numerable. Entonces acá fíjense lo que nosotros estamos haciendo en este espacio muestral continuo o infinito no numerable, no podemos colocar los primeros resultados, ¿no? Los primeros elementos muestrales, ¿no? Sino simplemente tiene que ser una notación, decir que son un conjunto de X que pertenecen a los números reales, tal que ese X es mayor o igual que 0, pero menor que 2pi, ¿no? Y en el otro caso, podemos decir que es un espacio, el espacio muestral es un conjunto de X que pertenece a los números reales, pero tal que X es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1. Bien, entonces, esos serían los ejemplos que tenemos de espacios muestrales. Entonces vamos a dejar de compartir para detener la grabación.